Ha sido una convocatoria constante por parte de las autoridades del gobierno, invitando a mesas de diálogo, invitando a conversaciones, a reuniones, a los diferentes sectores que desde la pasada semana han expresado este rechazo al decreto supremo 5503. Evidentemente ha habido un avance muy importante con varias de las federaciones, con varios de los sectores que se han expresado y que han logrado reunirse con el gobierno. Aún hay algunos detalles pendientes. ¿Qué pasa con los hidrocarburos? ¿Se normalizará el abastecimiento? ¿Qué va a pasar con el pasaje, con el precio del mismo? ¿Qué va a suceder con el control del contrabando para que no se vaya más el combustible de nuestro país? Muchas interrogantes, pero él está aquí para responder. Mauricio Medinaceli, ministro de Hidrocarburos, ha tenido la gentileza de tomarse un café con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Bienvenido, un placer, ministro. Gracias por la invitación. ¿Seguirá normalizando la situación? Sí, bueno, quisiera explicar a la gente a través suyo, por favor, que el combustible, la gasolina está en el país, ¿no es cierto? Simplemente hay problemas logísticos por parte de los surtidores para llevar desde las plantas de almacenaje hacia la estación de servicio. ¿Qué quiere decir esto? Que las estaciones de servicio, muchas de ellas están enfrentando un problema de flujo de dinero, porque ahora deben comprar el combustible a un precio mayor. Entonces deben conseguir los recursos para comprar ese combustible a un precio mayor. Por eso no están pudiendo, digamos, recoger todo el combustible que se necesita. ¿Con todas? No todas, hay algunas de mayor escala, ¿no? Y hay algunas, pero poco a poco estamos logrando estabilizar financieramente esta situación. Pero la gasolina está en el país, está en las plantas de almacenaje. Hoy por hoy tenemos una capacidad de abastecer por 6 días. El desafío en el que estamos trabajando ahora es llevar desde las plantas de almacenaje, Sencata por ejemplo, hacia la estación de servicio donde usted no pudo encontrar el día gasolina, sí, me contaba. Sí, estamos haciendo un monitoreo. Es cierto, estamos enfrentando problemas logísticos con el sector privado, pero poco a poco espero salir, que todo se normalice. Ministro, ¿cuánto ha ahorrado ya el país en estos 5 días? Cada día se ahorran como 10 millones de dólares, entonces son jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, hoy que termina 50 millones de dólares. Ahora, este dinero va a ser redistribuido, es lo que decía el presidente, ¿no es cierto?, hacia las regiones. ¿De qué forma? Bueno, primero, la quita del subsidio, la estabilización de precios, no ha significado únicamente un ingreso o un incremento del impuesto. Se incrementaron todos los valores de la cadena de precios. Se incrementó el precio de referencia, el margen de refinería, bueno, es algo técnico. Pero lo cierto es que se incrementarán los ingresos al productor y por tanto se incrementará la regalía del 11%, la regalía del 1% para Benipando y el impuesto directo a los hidrocarburos del 32% de la producción de petróleo y condensado en el país. Entonces, todos aquellos que coparticipen del impuesto directo a los hidrocarburos verán sus ingresos incrementados. Hablo de alcaldías, gobernaciones, universidades, todas las instituciones que coparticipan de este impuesto. Es por eso que una parte se va al Tesoro General de la Nación, digamos 50 de todo lo que recibe el Estado, y el otro 50 se va a las a las regiones. Muy bien. Ahora, ministro, hay algo que me parece también es digno de que podamos conversar. La logística. ¿Es la adecuada la logística que se tiene implementada en el país? Y le hablo de esto de hace años, ¿verdad? Esto no tiene que ver con el actual gobierno, pero se gasta diésel, entrar diésel. Los oleoductos, ¿esto se podrá mejorar de alguna manera? Sí, bueno, el desafío en este momento es importar crudo primero, importar petróleo para levantar la producción de las refinerías en el país. Actualmente las refinerías tienen una capacidad de procesamiento de 60.000 barriles por día, más o menos. Estamos procesando 23.000, 25.000 barriles por día, un poco más del 30%. El desafío es importar crudo, que es más barato que importar gasolina y diésel, y luego meter a las refinerías, procesarlo y sacar todos los derivados del petróleo. Para ello, en principio, se utilizarán cisternas que lleguen con petróleo, pero en el mediano plazo lo que se piensa es revertir el único ducto que existe desde Bolivia a Chile, que va en una dirección hoy por hoy. Ahora revertirlo desde Chile hasta Bolivia, eso lleva de 12 a 18 meses de construcción, 150 millones de dólares. La logística interna, los oleoductos funcionan en el país, hay un sistema de distribución, pero el desafío los próximos meses es pasar parte de la provisión de gasolina, diésel en el país al sector privado nacional e internacional.
Ya que me menciona el tema de diésel y me permito hacerle la siguiente consulta, que ha sido una de las primeras preguntas que surgen cuando lanzan el decreto 5503, ¿por qué la gasolina está por debajo del diésel? Usted explicaba hay un poco a detalle en la conferencia de prensa inicial con el ministro de Economía que esto se debe a poder frenar de alguna manera el contrabando, que es mayor de diésel que de gasolina. Sí. Aquí hay un concepto o dos conceptos económicos que hay que entender. Hoy día hablábamos en una reunión que nos decían, pero el costo de importar diésel puede estar, yo consigo diésel a 6, me decían, del Paraguay, o 7. Yo creo que el enfoque es más bien de demanda más que oferta. Me explico. No importa si cuesta producir o importar 7, siempre y cuando Perú pague 10, Chile pague 10, igual el combustible se desvía. Entonces, en el caso del diésel, donde casi gran parte del consumo es importado, es necesario que el precio nacional esté muy cercano al precio internacional para que no se desvíe. Vamos a poner un ejemplo para que las personas me entiendan. En el pasado podían vender al Perú a 10 y compraban en Bolivia 3, 7 digamos 4. Ganaban 6 bolivianos por cada litro. Estamos hablando que en una cisterna la ganancia era de 200.000 bolivianos. Solo en una cisterna, solo en un viaje de un día. Entonces, esos 200.000 bolivianos daban para sobornar a cualquiera que uno se ponga al frente. Por tanto, la solución no era mayor control, la solución no era poner tecnología de nanobots que me dijeron en la gasolina, diésel, no era poner pintura, no era sacar al ejército, a la policía. La solución era económica. Y es por eso que el diésel está muy cercano a su oportunidad internacional. Ahora, ministro, a propósito de lo que usted menciona, ¿qué reportes ya tienen en las fronteras sobre el tema del contrabando? Me imagino que en estos 5 días ya hay. Es muy interesante, la demanda de diésel ha caído en 30%, que eran nuestras estimaciones sobre el desvío de diésel, sobre todo hacia otros países. Hago un seguimiento diario sobre esto y es 30%. La gasolina sigue, digamos, al 100%. Y aquí quiero mencionar a las personas que la demanda de gasolina estos días está mayor por las fiestas. Ahora va a subir porque por este feriado mucha gente va a cargar y va a salir al interior del país. Pero lo interesante es que en el diésel cayó al 30%, lo que quiere decir que el mercado está funcionando. Y hay muchos TikToks donde le invito a la gente que ve estos TikToks de Pando, TikToks de Potosí, donde las estaciones de servicio de diésel están vacías. Y las personas dicen, bueno, de un momento al otro ya no están cargando para llevar el diésel afuera. Claro, como contrabando. ¿Cuál es la ruta del contrabando que se ha logrado detectar? Bueno, la principal que vimos aquí en La Paz es por Desaguadero, ¿no? Habían formas inimaginables, desde activaron camiones o buses antiguos que le acoplaron más tanques de gasolina o de diésel e iban como una carga y decían estamos cruzando la frontera. Si usted iba hacia el aeropuerto de Santa Cruz, por esa carretera que hay hacia el aeropuerto, veía muchos buses estacionados esperando cargar gasolina y diésel. Y ahora sacamos una resolución en el ministerio donde las tarjetas, adicionalmente, de carga de diésel por parte del sector agropecuario desaparecen, que era otra forma de corrupción. Es decir, me explico y le explico a la gente. En el pasado, el sector agropecuario necesitaba diésel. El gobierno lo que hizo es entregarles tarjetas, 10.000 litros, 15.000 litros, 5.000, lo que sea. Entonces, el gobierno pasado entregó a quienes tampoco eran del sector. Entonces, recibían tarjetas, 10, 15 tarjetas, obtenían el diésel y se lo llevaban. Entonces, ese mecanismo de tarjetas salió. El mecanismo de extorsión de sustancias controladas también desapareció porque se sacó al diésel de este tema. Entonces hay muchos elementos que ahora hacen que los mercados del diésel y gasolina sean más transparentes, menos coercitivos, menos sujetos a corrupción. ¿Se hará algo con los vehículos indocumentados que siguen cargando combustible en este país? Sí, bueno, la idea es trabajar en ello, la idea es trabajar en mejorar el BESISA, que también ha sido muchas falencias, manoseado, que también, es decir, yo volví al país después de muchos años de vivir fuera, yo viví en Colombia, y encuentro el país, me da pena, porque muchos de nuestros compatriotas están maleados, no tienen piedad por el prójimo, le roban al prójimo sin ningún tipo de consideración. ¿Lo ilegal se habrá hecho habitual? Claro, entonces, eso es lo que yo decía a la gente.
El subir el precio del diésel no solamente es un tema económico, es un tema moral. Tenemos que cuidar a nuestras generaciones que no entren a esta lógica de corrupción. Tenemos que quitarles la oportunidad del negocio para cuidar. Es decir, los bolivianos considero que sí nos caracterizamos por hacer las cosas bien. Usted va afuera, es un tipo trabajador, una señora trabajadora, pero llego al país y donde sea hay corrupción. Entonces, no solamente es un levantamiento económico, es un levantamiento de la moral, es un levantamiento de nuestro desempeño, nuestras acciones. Tenemos que enseñar a nuestros hijos que haciendo las cosas bien uno también puede salir adelante. Ahora, ministro, está bien, las medidas serán necesarias, pero ¿cómo se va a trabajar y se va a evitar este espiral inflacionario que lo estamos viendo? El tema de los pasajes, por ejemplo, ¿es un factor que puede influir en ello? Bien, lo primero que hizo José, un gran amigo, el ministro de Economía, es bajar el tipo de cambio. El tipo de cambio llegó, me parece, 18 o inclusive 20. Entonces, bajarlo a un nivel menor de 10 es lo que llaman en economía un ancla inflacionaria. Es decir, ahora los precios no deberían subir bastante. Yo creo que también hay que enfocar esto desde otra perspectiva. Si seguía la anterior gestión, si seguían las políticas de la anterior gestión, es decir, tipo de cambio fijo, con subvención, el dólar podía llegar a 30. Esas eran las proyecciones. Y el nivel de corrupción para transportar diésel y gasolina, sobre todo diésel, podía llegar a la situación que existe entre Venezuela y Colombia, que yo invito a la gente a que vea la situación en esa frontera, es tremenda. Entonces, primero, se tomaron las medidas para hacer ello. Ahora, el desafío futuro es contener el tipo de cambio. Para ello es necesario conseguir dólares. Sí. Para poner un ejemplo a usted, para que vea la dimensión de esta locura en la que estamos viviendo, se peleó en la asamblea un crédito de japonés, ¿no es cierto? Costó mucho y se obtuvo un crédito de 100 millones de dólares. De haber seguido la subvención, esos 100 millones alcanzaban para 10 días. Para traer combustibles. Solo por combustibles. Imagínense, nos cuesta traer 100 millones y que se vayan 10 días. Hay un plazo, un tiempo, 6 meses, decía el presidente, para reactivar la economía del país. ¿Qué va a venir después? Bueno, en materia de energía vienen 4 leyes. La ley de hidrocarburos, donde se cambia la tipología contractual, se cambian los impuestos. Y aquí hay que ser muy claro, hoy por hoy se tiene un mismo impuesto para todos los campos de Tarija, Cochabamba, Santa Cruz. Es como que todos los bolivianos tengan el mismo terno, digamos, claro, la misma talla. Yo soy bajito, entonces probablemente me queda muy grande, a uno alto le quedará chiquito. Bueno, hay que hacer un sistema impositivo a medida, hay que hacer una nueva tipología contractual. Una segunda ley, el segundo pilar es la ley de electricidad, donde ahora el sector privado puede generar con biomasa, fotovoltaica. El tercer pilar es la ley verde. La ley verde tiene que ver con la energía verde no relacionada con electricidad. Etanol, biocombustibles, hidrógeno. Ahí se delinearán los planes para atraer bonos verdes y coparticipar a las regiones, y además un plan de conversión de vehicular hacia los vehículos eléctricos. Y el cuarto pilar es la ley de litio, donde, digamos, el primer paso que queremos proponer al Congreso es delimitar un área del salar como reserva turística, para que no se toque. Que no se toque. Claro, no se toque el litio, protegida, de tal suerte que la gente que vive del turismo, ese paisaje tan lindo que uno tiene, se preserve, y lo que no esté dentro de esa reserva, pues entra dentro de los proyectos de litio. Ahora, ministro, perdón que vuelva al tema de los pasajes y el transporte, que ha sido uno de los sectores que ha sido de los primeros en pronunciarse en contra de este decreto supremo. ¿Cómo se ha llegado a un acuerdo? ¿Cuáles han sido los puntos de inflexión para que los transportistas pues digan, bueno, ok, sigamos adelante? Primero, el argumento que ayer se planteó, que el precio del diésel es un problema que no solamente es económico, es de nuestra sociedad, es necesario cortar la corrupción. Ellos lo entendieron y dijeron bien. Y luego vimos el decreto de una forma integral, una forma holística. Vimos que el decreto tiene muchas posibilidades, que ellos las aprovechen. Por ejemplo, importar... Sin modificarse. Importar con impuesto del gravamen arancelario 0%, llantas, aceites, motores. También la posibilidad de diferir el crédito. El proyecto ofrece alternativas que ayudan al sector transportista,
porque el sector transportista también tiene otro tipo de costos. Entonces la idea es colaborar en ese otro tipo de Ellos costos. nos han hablado, por ejemplo, de la disponibilidad de dólares que también necesitan justamente para importar estos productos. Exacto. Digamos, lo macro es que ahorramos 10 millones de dólares al día. Ahora, lo micro, ¿por qué es tan importante para el ciudadano de a pie todo lo que estamos haciendo? Por lo que usted tiene exactamente encima del cuaderno. Es un celular. La tecnología. Nosotros no producimos computadores, no producimos... Entonces, el ciudadano de a pie necesita dólares para poder importar repuestos, vehículos, celulares. Es esa la urgencia de traer dólares a la economía. Es esa la necesidad que la persona tiene. A la persona le dice 10 millones, 1.000 millones, no le interesa. Lo que le interesa es decir que si va a la casa de cambio para viajar al Perú y traer mercadería, en la casa de cambio le digan, aquí están sus dólares, deme los bolivianos. Ahora no puede hacer Claro. Ratifíqueselo a la población, ministro. Con estos acuerdos, con estas medidas, no debe subir el precio del pasaje. Claro, justamente el presidente citó a los gobernadores, a los alcaldes para discutir esto, ¿no? Esto va más allá de mi cartera, ciertamente. Claro. Yo me dedico al tema de hidrocarburos y la idea es lograr una situación en la que todos estén confortables. Le digo, todos necesitamos vivir bien, necesitamos comodidad, necesitamos estaciones de servicio con un baño decente, necesitamos un taxi, un minibús que esté limpio. Claro. Tenemos que cambiar la forma de pensar nuestra de los bolivianos, donde sí nos merecemos servicios de calidad. Y ahí tenemos que mejorar todos, ¿no? Y también hacer esfuerzos todos, como lo dijo el ministro de Economía. ¿Qué va a pasar con los salarios en YPFB, en las empresas subsidiarias? ¿Se ha hablado de este tema, ministro? Sí, bueno, no es tan fácil lidiar con las empresas estatales y a esto aprovecho su pregunta Claro. para comentar esto. Podemos dividir las empresas estatales, por lo menos en la cartera que yo, dentro del gobierno, empresas papa frita, podríamos llamar, y yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Está claro que las empresas papa frita no deben seguir viviendo porque son deficitarias. Van a cerrarse. No, claro, la idea es crear una estrategia para empresas papa frita, Muy bien. con la cual la gente se sienta cómoda, confortable. Y tener una estrategia para empresas como ILB, IPFB, Comibol, donde claramente la estrategia es otra. Yo le digo, ILB está en prequiebra técnica, porque yo soy presidente del directorio de ILB. Entonces, esta prequiebra técnica nos dice que los ingresos que ellos tienen no cubren los costos financieros. Para poner al señor taxista que me ve, Claro. lo que recibe es como si el taxista recibiera un ingreso y no le alcanza para pagar siquiera al banco. Ni siquiera hablemos para gasolina, nada. ¿Pero No le por qué esa quiebra? ¿Qué han identificado? Justamente hay que hacer un corte, debemos hacer un corte para ver qué pasó antes con las piscinas, qué pasó antes con todo el manejo de esta ILB. Hubo muchos eventos que nos venimos enterando poco a poco, pero el desafío es, hacemos un corte y de aquí en adelante la ley me obliga a mí a pensar estrategias para levantar esa empresa. Claro. Porque si yo cierro esa empresa, y eso quiero decir a la gente que me dice en las redes, cierran de una vez, que todo el hate que nos recibe, no es tan fácil, porque Claro. si yo cierro la empresa, o si el gobierno cierra la empresa, después me sigue un proceso a mí, por daño económico al Estado. Entonces, hay cosas que no son sencillas, hay que implementarlas. Estamos, ¿cuántos? 6, 7 semanas Sí, por ahí. Un poquito más. algo por así, ahí. ¿no? Entonces realmente la presión es muy grande. Seguro. Yo entiendo a las personas, es como 20 años, yo siento esto, 20 años que el boliviano tenía una camisa de fuerza y de pronto cuando se abre esto, todos quieren todo y ahora. Y se Seguro. entiende. Y Tómese reitero, un poquito si de me café, permites, ministro, sí, mientras va tomando María pregunta. el cafecito, no me respondió sobre los salarios. ¿Qué van a hacer al final? Bueno, ¿Va a haber una reducción o no? eso no corresponde Lo a mi han cartera. hablado, pero tal vez han escuchado algo del ministro de Economía, ha surgido la En propuesta. principio no van a subir. En principio no van a subir. No, y luego se va a hacer algo más eficiente, porque lo importante no es solamente el salario, es la masa salarial. Hay que hacer más eficiente el número de empresas. Todos tenemos la orden de reducir el personal en nuestros ministerios. Entonces,
debemos hacer un esfuerzo. Pero esto también quiero decir a las personas, pese a que no es de mi cartera, eso habrá que preguntarle a José, al ministro de Economía. Gran parte de los salarios son salud y educación. Esa es la masa salarial. No estamos hablando aquí de mi salario, que también, bueno, si quieren, reducen a la mitad. Pero el tema es cómo lidiamos con salud, educación, la policía, el ejército. Ya estoy anticipando el hate sobre el ejército, ¿no? Las redes son implacables. Pero vamos a salud y educación, ¿no? Es un buen monto de gente, un buen grupo de gente, sí, que no le podríamos decir, ¿sabe qué? Ajústese los cinturones. No es unas personas que están. Entonces, cuando las personas analicen esto, vean que doctores, que enfermeras, médicos rurales están detrás de esos salarios que se quiere disminuir. Ahora, ministro, permítame que vuelva al tema hidrocarburos. Lo escuché también en su conferencia con esta idea clara de la necesidad de transferir la distribución de hidrocarburos a privados. En el gobierno de Luis Arce se hizo un intento de abrir la exportación, ¿cierto? Con una serie de pasos que me parece muy pocas empresas han logrado concluir para este fin. ¿Qué se va a hacer? Bien, lo que se hará es crear bloques mayoristas, le llamo. A mí me tocó ser ministro de hidrocarburos el año 2005-2006, entonces conozco lo que se hizo en esa época en términos del Estado. Se crearon bloques geográficos mayoristas. ¿Qué quiere decir esto? Que se licita la provisión de combustibles a 10 empresas, digamos, internacionales, nacionales e IPFB, que tengan la obligación de suministrar gasolina y diésel casado, vamos a decir, carne y hueso. La Paz y el norte de Potosí, Santa Cruz y Pando, por 5 años. Entonces, si falta combustible, no sé, en San Ignacio, se le llama al mayorista de ahí y se le dice, ¿por qué no hay combustible? Si no mandas combustible, te quito la licencia. Entonces, el desafío acá es invitar a empresas internacionales para que logren entrar al país, exigirles compromisos de inversión, decirle a IPFB que también puede tener unos bloques, y a la inversión nacional, a SOSUR, también están invitados a participar en estos bloques. Entonces, ¿qué se logra con esto? No solo se logra que ellos vengan con recursos frescos financieros para emitir cartas de crédito, ¿no? También se logra decirles, miren, necesitamos una estación de servicio para los productores de quinoa del sur del Salar, que vinieron a proponerme eso, una estación de servicio en Santa Cruz. Se les dice, inviertan en estas estaciones de servicio, alquilen las plantas de almacenaje de IPFB, alquilen el servicio de refinación de IPFB, los que importen crudo. Entonces, y pongan estaciones de servicio de calidad. Por ejemplo, la gente que viajó al Perú, a Chile, hay sistemas de puntos en las estaciones de servicio, hay supermercados. Entonces, ¿por qué no podemos pensar que nos merecemos algo de buena calidad? Mi hijo quizás está viendo esto y le digo, Santi, él tiene toda la razón. Santi, tenemos que tener estaciones de servicio como las que te gustan, donde uno pueda comprar una pizza en una estación de servicio. Donde le ofrezcan un baño igual y servicios. Un baño decente. Así es. ¿No? Ministro, permítame que tengo que aprovechar su presencia para hablar también del tema de los campos maduros. ¿Cuál es la previsión que se está realizando para estos, para seguir explotándolos? Y por otro lado, se ha hablado en el anterior gobierno un montón, Mayaya, ¿cuál es la situación? Bien, aquí aplicó un concepto técnico, y me disculpa la gente, un concepto que diferencia el recurso de reserva. Podemos tener el gas ahí abajo físico, pero no es reserva porque económicamente no es viable su explotación. Por tanto, lo que nosotros necesitamos es hacer viable económicamente la explotación. Esto quiere decir tener un sistema impositivo progresivo, ajustado, como lo que yo le decía de los ternos. Sí. Entonces, en la ley de hidrocarburos proponemos un sistema impositivo distinto para campos maduros, para campos marginales. Claro. En algún sentido, lo que se quiere es raspar la olla de lo que existe ahora. Aprovechar todo. Aprovechar todo. Por eso nosotros no hablamos de transición energética, hablamos de diversificación energética. ¿Y por qué esta palabra es importante? Porque diversificación energética nos dice, hay que ir a lo verde, sí, pero tenemos que utilizar el gas natural, claro, que todavía tenemos bajo tierra. ¿Y cómo están en este momento las reservas? Bueno, todavía ya se lanzó la licitación, no conocemos, IPFB ya está trabajando en ello
y la idea es saber cuánto tenemos de reservas. Claro. Pero como le digo, si cambiamos la ecuación económica, unos recursos se pueden convertir en reservas y poder explotar esto. ¿Por qué es importante la diversificación energética? Porque se pagan regalías del 11% sobre la producción de gas y petróleo, no sobre los paneles fotovoltaicos, no sobre la energía eólica. Entonces necesitamos optimizar el uso de este gas natural, que de hecho en Bruselas ha sido declarado el combustible hacia lo verde. Entonces está bien, no estamos en contra de lo que está yendo el mundo, pero necesitamos explotar ese gas natural. Ministro, y mi última consulta, le agradezco mucho por el tiempo que nos está dando y conversar con nosotros más cuando sé que el trabajo ha sido intenso durante estos días. Lo noto un poco ojeroso, lo invito a tomar un poquito más de café, por favor. Sí. Está un poco ojeroso, sí, ministro. Consulta última, ¿cómo se va a incentivar el tema del cambio de la matriz energética? Entiendo que este programa está hace años en el país. En La Paz, los choferes nos han indicado que por las características de la ciudad, en ese momento no podían acceder porque necesitan cuarta o quinta generación. ¿Cómo se va a incentivar? Yo invito a las personas a que revisen el decreto 5503. Hay un artículo donde se menciona que este incremento de precios es compatible con una economía verde. Invito a que vean. Entonces, ¿qué nos permite ese artículo? Gestionar recursos para traer dinero al país a través de estos fondos verdes que hay en el mundo. Eso estamos hablando con organismos internacionales, y eso va a potenciar el cambio de la matriz energética por una sencilla razón. Ahora los precios de la gasolina y diésel están a un nivel donde la energía eléctrica puede entrar cómodamente. Son buenas noticias, ministro. Yo, por último, simplemente le voy a ceder este espacio de nuestra Cámara, nuestra audiencia, para que le hable a la población, para que tal vez este mensaje, aprovechando las fiestas de fin de año, pues traiga más calma. Bueno, a través suyo quiero decir a la gente que agradecerle por... ¿Dónde acá? Esa bien. Cámara es suya, ministro. Muy bien. Agradecerle primero a la gente que en la calle me ve, nos felicita, que en las redes nos felicita. Estamos haciendo todo lo posible, trabajamos intensamente para que esto salga adelante, porque todo lo que estamos haciendo es porque creemos que esto está bien. Creemos que esto es como esto es como una muela careada. Comenzó hace 20 años como una carie y de pronto todos los dientes están podridos, todos los dientes están con infección. A nadie le gusta ir al dentista, pero vamos al dentista. Logramos curar todo esto que no se hizo en 20 años, y una vez que esté curado, que va a doler, ya podremos después pensar en una sonrisa linda y ver el futuro pues con más optimismo. Gracias, ministro. Un placer conversar con usted. Gracias por estar de manera presencial.